Hola, mis grandes amigos, otra vez qué gusto poder compartir con ustedes y estamos a continuación ya con el capítulo 31 del Génesis y recordemos que estamos en el reto de terminar de leer la Biblia de Jerusalén, por supuesto, una de las mejores interpretaciones de la Sagrada Escritura y pues vamos avanzando, estamos en el capítulo 31 y seguiremos avanzando estos días para poder eh, alabar a Dios de esta manera, ¿no? Recuerdo que me leí la Biblia cuando estaba en el seminario, algún rato quizás les cuente esta historia, pero vamos a continuar leyéndola. Vamos a leerla otra vez, vamos a leerla completita. Estamos ahora en el capítulo 31 del Génesis y seguimos. Capítulo 31. Se enteró Jacob que los hijos de Labán decían: Jacob se ha apoderado de todo lo de nuestro padre y con todo lo nuestro ha hecho toda esta fortuna. Jacob observó el rostro de Labán y vio que ya no era para él como hasta entonces. Entonces Yahvé dijo a Jacob: Vuélvete a la tierra de tus padres, a tu patria, que yo te estaré contigo. Jacob mandó a llamar a Raquel y a Lía del campo, donde estaba su rebaño, y les dijo: Vengo observando que vuestro hijo, que vuestro padre ya no me mira como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que he servido a vuestro padre con todas mis fuerzas, pero vuestro padre ha trapaceado conmigo y ha cambiado mi retribución una docena de veces. Si bien Dios no lo ha dejado perjudicarme, si él decía que mi paga sería las reses pintadas, entonces todas las ovejas parían pintas. Y si decía que mi paga sería lo listado, entonces todas las ovejas parían listado. De esta suerte Dios ha quitado al ganado a vuestro padre y me lo ha dado a mí. Pues bien, en la época en que el rebaño está en celo, vi en un sueño cómo los machos que montaba al rebaño eran listados, pintos y salpicados. Me dijo el ángel de Dios en aquel sueño: Jacob. Yo respondí: Aquí estoy. Él añadió: Alza la vista y verás que todos los machos que montan al rebaño son listados, pintos y salpicados. Es que he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, donde ungiste una estela y donde me hiciste aquel voto. Ahora prepárate, sal de esta tierra y vuelve al país natal. Raquel y Lía le contestaron: ¿Es que tenemos aún parte o herencia en la casa de nuestro padre? No hemos sido consideradas como extrañas para él, puesto que nos vendió y por comerse incluso se comió nuestra plata. Así que toda la riqueza que ha quitado Dios a nuestro padre nuestra es y de nuestros hijos, con que todo lo que te ha dicho Dios, hazlo. Jacob se preparó, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos, y se llevó todo su ganado y toda su hacienda que había adquirido, es decir, el ganado de su propiedad que había adquirido en Padán Arán, para irse a donde su padre Isaac a Canaán. Aprovechando que Labán había ido a esquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos familiares que tenía su padre, y Jacob actuó a hurtadillas de Labán el arameo, no dándole ningún indicio de que se fugaba. En efecto, se fugó con todo lo suyo, se puso en marcha, pasó el río y enderezó hacia la montaña de Galaad. Al tercer día recibió Labán la noticia de que Jacob se había fugado. Entonces tomó a sus parientes consigo y, tras 7 jornadas de persecución, le dio alcance en la montaña de Galaad. Pero en aquella noche vino Dios en sueños a Labán el arameo y le dijo: Guárdate de hablar nada con Jacob, ni bueno ni malo. Alcanzó pues Labán a Jacob. Este había instalado su tienda en las montañas de Labán e instaló la suya, con sus parientes en la misma montaña de Galaad. Dijo Labán a Jacob: ¿Qué has hecho?
Has actuado a hurtadillas de mí y te has llevado a mis hijas como si fueran cautivas de guerra. ¿Por qué te has fugado con disimulo y a hurtadillas de mí, en vez de advertírmelo? Yo te habría despedido con alegría y con cantares, con adufes y arpas. Ni siquiera me has permitido besar a mis hijos e hijas, o sea que has obrado como un necio. Que conste que tengo poder para hacerte daño, pero el Dios de tu padre me dijo ayer noche que me guardase de hablar contigo absolutamente nada, ni bueno ni malo. Seguro que te has marchado porque añorabas mucho la casa paterna, pero ¿por qué robaste mis dioses? Respondió Jacob a Labán: es que tuve miedo pensando que acaso ibas a quitarme a tus hijas. Pero eso sí, que aquel a quien le encuentres tus dioses no quede con vida. Delante de vuestros parientes reconoce lo tuyo que esté en mi poder y llévatelo. Pero Jacob ignoraba que Raquel los había robado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la de Lía y en la de las criadas, y no halló nada. Salió de la tienda de Lía y entró en la de Raquel. Pero Raquel había tomado los ídolos familiares y poniéndolos en la albarda del camello, se habían sentado encima. Labán registró toda la tienda sin hallar nada. Ella dijo a su padre: no te enfades, señor, si no me levanto en su presencia, es que estoy con la regla. Él siguió rebuscando por toda la tienda sin dar con los ídolos. Entonces Jacob montó en cólera, recriminó a Labán su conducta y encarándose a él le dijo: ¿cuál es mi delito? ¿Cuál es mi pecado para que me persigas con tanta saña? Al registrar todas mis cosas, ¿has hallado alguno de los enseres de tu casa? Ponlo aquí ante mis parientes y los tuyos, y que juzguen ellos entre nosotros dos. En 20 años que llevo contigo, tus ovejas, tus cabras nunca han mal parido, y los machos de tu rebaño nunca me los he comido. Ganado destrozado por fieras nunca te llevé, yo pagaba los daños, de lo mío te cobrabas tanto si me robaban de mi día como si lo hacían de noche. De día me devoraba el resistero y de noche la helada, mientras huía el sueño de mis ojos. Estos fueron mis 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 por tus ovejas, y tú has cambiado mi paga 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el padrino de Isaac, no hubiese estado por mí, a fe que ahora me despacharías de vacío. Mi cuita y la fatiga de mis manos la ha visto Dios y ha dado su fallo ayer noche. Labán habló así a Jacob: estas hijas son mis hijas, estos hijos son mis hijos, y estas ovejas mis ovejas. Todo cuanto ves mío es. ¿Qué puedo hacer ahora por mis hijas o por los hijos que han tenido? Venga, hagamos un pacto entre los dos y sirva de testigo entre nosotros dos. Jacob tomó una piedra y la erigió como estela. Dijo luego a sus parientes: recoged piedras. Tomaron piedras, hicieron un manjano y comieron allí sobre el majano. Labán lo llamó a Yegar Sadutá y Jacob lo llamó Galed. Labán dijo: este majano es hoy testigo entre nosotros dos. Por eso se le llamó Galed, y también Mizpá, pues dijo: que Yahvé nos vigile a los dos cuando nos alejemos el uno del otro. Si tú humillas a mis hijas, si tomas a otras mujeres además de mis hijas, bien que nadie esté con vosotros que no vea. Sea Dios testigo entre los dos. Añadió Labán a Jacob: aquí está este majano y aquí está Estela, que he erigido entre nosotros dos. Testigo sea este majano y testigo sea esta Estela de que yo no he de traspasar este majano hacia ti, ni tú has de traspasar este majano
y esta estela hacia mí para nada malo. El Dios de Abraham, el Dios de Nahor, juzguen entre nosotros. Y Jacob juró por el padrino de su padre Isaac. Jacob hizo un sacrificio en el monte e invitó a sus parientes a tomar parte. Ellos tomaron parte e hicieron noche en el monte. Capítulo 32. A la mañana siguiente Labán besó a sus hijos e hijas, los bendijo y se volvió a su lugar. Jacob prosiguió su camino y le salieron al encuentro los mensajeros de Dios. Al verlos pensó Jacob: este es el campamento de Dios, y llamó a aquel lugar Mahanaim. Jacob envió mensajeros por delante hacia su hermano Esaú, al país del Seir, la estepa de Edom. Les encargó: diréis a mi señor Esaú, esto dice tu siervo Jacob: fui a pasar una temporada con Labán y me he demorado hasta hoy. Me hice con bueyes, asnos, ovejas, siervos y siervas, y he decidido avisar a mi señor, porque si hallo gracia a tus ojos. Los mensajeros volvieron a Jacob y le dijeron: hemos ido donde tu hermano Esaú, y él mismo viene a tu encuentro con 400 hombres. Jacob se asustó mucho y se llenó de angustia. Dividió a sus gentes junto con las ovejas, vacas y camellos en 2 parámetros, calculando que si llegaba Esaú a uno de los campamentos y lo atacaba, se salvara el otro. Luego dijo Jacob: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Yahvé, ¿qué me dijiste? Vuelve a tu tierra y a tu patria, que yo seré bueno contigo. Que poco merecía yo todas las mercedes y todas las confianzas que has dado a tu siervo, pues con solo mi cayado pasé este Jordán, y ahora he venido a formar 2 campamentos. Líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no sea que venga y nos ataque a la madre junto con los hijos. Fuiste quien me dijiste: te aseguro que seré bueno contigo y te haré que tu descendencia abunde como la arena del mar, imposible de calcular de tanta como hay. Y Jacob pasó allí aquella noche. Tomó de lo que tenía en mano un regalo para su hermano Esaú, consistente en 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas criando junto con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 garrañones. Los repartió todos en manadas independientes y lo confió a sus siervos, a quien dijo: pasad delante de mí, dejando espacio entre manada y manada. Al primero le encargó: cuanto te salga al paso mi hermano Esaú y te pregunte quién eres, a dónde vas y para quién es eso que va delante de ti, le respondes: de tu siervo Jacob es un regalo enviado para mi señor Esaú. Precisamente él mismo viene detrás de nosotros. El mismo encargo hizo también al segundo, al tercero y a todos los que iban tras las manadas. Les dijo: estos mismos términos hablaréis a Esaú cuando le encontréis. Le diréis también: precisamente tu siervo Jacob viene detrás de nosotros, pues se decía: voy a ganármelo con el regalo que me precede y después me entrevistaré con él. Tal vez me ponga buena cara. Así pues, mandó el regalo por delante y él pasó aquella noche en el campamento. Aquella noche se levantó Jacob, tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Yaboj. Los tomó y los hizo pasar el río junto con todo lo que poseía. Cuando Jacob se quedó solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba. Cuando Jacob se quedó solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba. Pero vieron que él
no le podía, le tocó en la articulación femoral y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Este le dijo: suéltame, que ya ha rayado el alba. Jacob respondió: no te soltaré, que no me hayas bendecido. Dijo el otro: ¿cómo te llamas? Jacob. En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y has vencido. Jacob le preguntó: dime por favor tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre? Y le dijo allí mismo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo: he visto a Dios cara a cara y he salvado la vida. El sol salía cuando atravesaba Penuel y él iba cojeando del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta la fecha el nervio ciático que está sobre la articulación del muslo, por haber sido tocado Jacob en la articulación femoral, en el nervio ciático. Capítulo 33. Síganme, vamos viendo, vamos, animados ahí todos. Jacob alzó la vista y al ver que venía Esaú con 400 hombres, repartió a los niños entre Lía, Raquel y las 2 siervas. Puso a las siervas y sus niños al frente, después a Lía y sus niños y a Raquel y José en la zaga. Él se les adelantó y se inclinó en tierra 7 veces hasta llegar donde su hermano. Esaú a su vez corrió a su encuentro, lo abrazó, se lo echó al cuello, lo besó y lloró. Levantó luego los ojos y al ver a las mujeres y a los hijos dijo: ¿qué son de ti estos? Son los hijos que ha otorgado Dios a tu siervo. Entonces se acercaron las siervas con sus niños y se inclinaron. Después se acercó también Lía con sus niños y se inclinaron. Y por último se acercaron José y Raquel y se inclinaron. Dijo Esaú: ¿qué pretendes con toda esta caravana que acabo de encontrar? Es para mi señor muestre buena disposición hacia mí, dijo Esaú. Tengo bastante, hermano mío, sea para ti lo tuyo, replicó Jacob. De ninguna manera. Si te alegras de verme, toma el regalo que te doy, ya que he visto tu rostro como quien ve el rostro de Dios, y me has mostrado simpatía. Acepta pues el obsequio que te he traído, pues Dios me ha favorecido y tengo de todo. Y le insistió tanto que aceptó. Dijo Esaú: vamos de aquí, que yo te daré escolta. Él respondió: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo conmigo ovejas y vacas criando. Un día de ajetreo bastaría para que muriesen todo el rebaño. Adelántese, pues, mi señor a su siervo, que yo avanzaré despacio, al paso del ganado que llevo por delante y al paso de los niños, hasta que llegue donde mi señor hace ir. Dijo Esaú: entonces voy a destacar contigo aparte de la gente que me acompaña. ¿Para qué tal? Me doy por satisfecho con que muestres buena disposición hacia mí. Rehizo pues Esaú aquel mismo día su camino rumbo a Seir, y Jacob partió para Sucot, donde edificó para sí una casa y para su ganado hizo cabañas, por donde se llamó aquel lugar Sucot. Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquén, que está en el territorio cananeo, viniendo de Panán Aram, y acampó frente a la ciudad. Compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 agnos, la parcela de campos donde había desplegado su tienda. Erigió allí un altar y le llamó de él Dios de Israel. Capítulo 34. Dina, la hija de Lía, había dado Jacob. Dina, la hija de Lía,
Capítulo 34. Dina, la hija que Lía había dado a Jacob, salió una vez a conocer las chicas de la zona. Siquem, hijo de Hamor el Jibita, príncipe de aquella tierra, la vio, se la llevó, se acostó con ella y la humilló. Hamor se sintió atraído por Dina, hija de Jacob. Se enamoró de la muchacha y trató de convencerla. Siquem dijo a su padre Hamor: «Tómame a esta chica por mujer». Jacob se enteró de Siquem había violado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban con el ganado en el campo, Jacob guardó silencio hasta su llegada. Hamor, padre de Siquem, salió al encuentro de Jacob para hablar con él. Los hijos de Jacob habían vuelto del campo. Al enterarse, los hombres se indignaron y montaron en cólera por la afrenta hecha por Siquem acostándose con la hija de Jacob. Eso no se hace. Hamor habló con ellos, les dijo: «Mi hijo Siquem se ha prendado de vuestra hija, así que dádsela por mujer. Emparentad con nosotros, dadnos nuestras hijas y tomad para vosotros las nuestras. Quedaos a vivir con nosotros, tenéis la tierra franca, instalaos, circulad libremente y adquirid propiedades». Siquem dijo al padre y a los hermanos de la chica: «Si mostráis buena disposición de la chica, si mostrás buena disposición hacia mí, os daré lo que me pidáis. Pedidme cualquier cosa, por grande que sea, que yo os daré cuanto me digáis, pero dadme a la muchacha por mujer». Los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor con disimulo. Dirigiéndose a aquel que había violado a su hermana Dina, dijeron: «No podemos dar a nuestra hermana a un incircunciso, porque eso es una vergüenza para nosotros. Tan solo os la daremos a condición de que todos vuestros varones se circunciden y os hagáis así como nosotros. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos para nosotros las vuestras. Nos quedaremos con vosotros y formaremos un solo pueblo. Pero si no nos escucháis respecto a la circuncisión, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos». Sus palabras parecieron bien a Hamor y Siquem, hijo de Hamor. El muchacho no tardó en ponerlo en práctica, porque quería a la hija de Jacob. Él mismo era el más honorable de toda la casa de su padre. Hamor y su hijo Siquem fueron a la puerta de la ciudad y hablaron de este modo a todos los conciudadanos: «Estos hombres vienen a nosotros en son de paz. Que se queden en el país y circulen libremente, que ya veis que pueden disponer de tierra espaciosa. Tomemos a sus hijas por mujeres y démosles a las nuestras. Pero solo con esa condición accederán estos hombres a quedarse con nosotros para formar un solo pueblo, que nos circuncidemos todos los varones, igual que ellos están circuncidados. Sus ganados, hacienda y todas sus bestias van a ser para nosotros. Así que lleguemos a un acuerdo con ellos y que se queden con nosotros». Todos los que salían por la puerta de la ciudad escucharon a Hamor y a su hijo Siquem, y todos los varones se hicieron circuncidar. Pues bien, al tercer día, mientras ellos estaban con los dolores de la circuncisión, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, blandieron cada uno su espada, y entrando en la ciudad sin riesgo, mataron a todos los varones. También mataron a Hamor y a Siquem a filo de espada, tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos, pillaron la ciudad que habían violado a su hermana, y se apoderaron de sus rebaños, vacas y asnos, de cuanto había en la ciudad y en el campo. Saquearon toda su hacienda, incluso sus pequeñuelos y sus mujeres, y pillaron todo lo que había dentro. Jacob
dijo a Simeón y a Leví: me habéis puesto a malas haciéndome odioso entre los habitantes de este país, los cananeos y los pericitas, y yo dispongo que unos pocos hombres, de modo que si ellos se juntasen contra mí y me atacaran, sería aniquilado junto con mi familia. Replicaron ellos: ¿es que íbamos a tratar a nuestra hermana como una prostituta? Capítulo 35. Dios dijo a Jacob: ponte en marcha, sube a Betel y te estableces allí, y erige un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob dijo a su familia y a todos los que les acompañaban: retirad los dioses extraños que hay entre vosotros, purificaos y mudaos de vestido. Luego subiremos a Betel, donde erigiré un altar al Dios que me dio respuesta favorable el día de mi tribulación y que me asistió en mi viaje. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses extraños que habían en su poder y los anillos de sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que hay junto a Siquem. Mientras marchaban, un pánico divino cayó sobre la ciudad y sus alrededores, de modo que no persiguieron a los hijos de Jacob. Jacob llegó a luz que está en territorio cananeo, es Betel, junto con toda la gente que lo acompañaba. Edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí mismo se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Débora, la nodriza de Rebeca, murió y fue sepultada en las inmediaciones de Betel, debajo de una encina. Jacob la llamó la encina del llanto. Dios se apareció a Jacob una vez más a su llegada de Padán Aram y lo bendijo. Díjole Dios: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel. Y le llamó Israel. Díjole Dios: yo soy el Sadai, sé fecundo y multiplícate. Un pueblo, una multitud de pueblos tomará origen de ti, y saldrán reyes de todas tus entrañas. La tierra que te di a Abraham e Isaac te la doy a ti y a tu descendencia. Y Dios subió de su lado. Jacob erigió una estela en el lugar donde había hablado Dios con él, una estela de piedra, derramó sobre ella una libación y vertió sobre ella aceite. Jacob llamó el lugar donde había hablado con él Betel. Partieron de Betel y cuando aún faltaba un trecho hasta Efratá, Raquel tuvo un mal parto. Estando en medio de los dolores de parto, le dijo a la comadrona: ánimo, que también este es chico. Entonces ella, al exhalar el alma cuando moría, le llamó Ben-Oni, pero su padre lo llamó Benjamín. Tras su muerte, Raquel fue sepultada en el camino de Efratá, o sea, Belén. Jacob erigió una estela sobre su sepulcro. Es la estela del sepulcro que Raquel hasta el día de hoy. Israel partió y desplegó su tienda hasta allá de Migdal Eder. Por aquel entonces, mientras Israel residía en aquel país, fue Rubén y se acostó con Bilhá, la concubina de su padre, e Israel se enteró de ello. Los hijos de Jacob fueron 12, hijos de Lía, el primogénito de Jacob, Rubén. Después Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bilhá, la esclava de Raquel, Dan y Neftalí. Hijos de Silpá, la esclava de Lía, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram.
Jacob llegó a donde su padre Isaac, a Mambré o Kiriat Arabá, o sea, Hebrón, donde residieron Abraham e Isaac. Isaac alcanzó la edad de 180 años. Isaac murió y fue a reunirse con su pueblo anciano, y llegó y lleno de días lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Capítulo 36. Este es el linaje de Esaú, o sea, Edom. Esaú tomó a sus mujeres de entre las cananeas de Adá, hija de Elón elitita, a Oholibamá, hija de Aná, hija de Ismael, la hermana de Nebaiot. Adá dio a luz para Esaú a Elifaz, y Basmad le dio a Ruel. Oholibamá le dio a Jeús, Yalán, Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en Canaán. Esaú tomó a sus mujeres, hijos de hijas, y a todas las personas de su casa, su ganado, todas sus bestias y toda su hacienda que había logrado en territorio cananeo, y se fue al país de Seir en frente de su hermano Jacob, porque los bienes de entre ambos eran demasiados para poder vivir juntos, y el país donde residían no daba abasto para tanto ganado como tenía Esaú. Se estableció pues en la tierra de Seir. Esaú es Edom. Estos son los descendientes de Esaú, padre de Edom, en la montaña de Seir. Y estos los nombres de sus hijos: Elifaz, hijo de Adá, mujer de Esaú, y Reuel, hijo de Basmad, mujer de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Kenaz. Tidná fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y dio a luz a Melec. Estos son los descendientes de Adá, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Reuel, Nahad, Serach, Sama y Misá. Estos son los descendientes de Basmá, mujer de Esaú. Los hijos de la mujer de Esaú: Oholibamá, hija de Aná, hijo de Sibeón, que ella dio a luz a Esaú, fueron estos: Jeús, Yalán, Coré. Estos son los jeques de los hijos de Esaú. De los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú: el jeque Temán, el jeque Omar, el jeque Sefo, el jeque Kenaz, el jeque Gatán, el jeque Amelec. Estos son los jeques de Elifaz en el país de Edom, y estos los descendientes de Adá. Los hijos de Reuel, hijo de Esaú, fueron el jeque Nayad, el jeque Serach, el jeque Samá, el jeque Misá. Estos son los jeques de Reuel en el país de Edom, y estos los descendientes de Basma, mujer de Esaú. Los hijos de Oholibamá, mujer de Esaú, fueron el jeque Jeús, el jeque Yalán, el jeque Coré. Estos son los jeques de Oholibamá, hija de Aná, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Esaú, y estos jeques los de Edom. Estos son los hijos de Seir el Jorita, que habitaban en aquella tierra: Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los jeques de los joritas, hijos de Seir, en el país de Edom. Los hijos de Lotán fueron Jorí, Omán, y la hermana de Lotán fue Timma. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manayat, Ebal, Sefo, Onán. Los hijos de Sibeón, Ayá y Aná.
Este es el mismo Aná que entró a las aguas termales en el desierto cuando apacentaban los asnos de su padre Sibeón. Los hijos de Aná: Disón, Olivama, hijo de Aná. Los hijos de Disón: Harán, Esbán, Yitrán y Querán. Los hijos de Eser: Bilabán, Sabán, Acán. Los hijos de Disán: Uz y Arán. Estos son los jeques joritas: el jeque Lotán, el jeque Sobal, el jeque Sibeón, el jeque Aná, el jeque Disón, el jeque Eser, el jeque Disán. Estos son los jeques joritas según sus clanes en el país de Seir. Estos son los reyes que reinaron en Edom antes de reinar rey alguno de los israelitas. Él reinó en Edom Belá, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad era Dignabá. Murió Belá y reinó en su lugar Jobad, hijo de Serach de Bosra. Murió Jobad y reinó en su lugar Husán, del país de los temanitas. Murió Husán y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de la ciudad era Abid. Murió Hadad y reinó en su lugar Samlá de Maseracá. Murió Samlá y reinó en su lugar Saúl de Rehobot del río. Murió Saúl y reinó en su lugar Baal Yanán, hijo de Acbor. Murió Baal Yanán, hijo de Acbor, en su lugar Hadad. El nombre de la ciudad era Pau, y el nombre de la mujer Mechetabel, hija de Matred, hija de Mesahad. Estos son los nombres de los jeques de Esaú, según la familia y territorio, y por sus nombres: el jeque Tiná, el jeque Alba, el jeque Yeted, el jeque Olivama, el jeque Elá, el jeque Pinón, el jeque Kenaz, el jeque Temán, el jeque Mibzar, el jeque Magdiel, el jeque Irán. Estos son los jeques de Edom según sus moradas en las tierras que ocupaba. Este es Esaú, padre de Edom. Capítulo 37. Jacob, por su parte, se estableció en el país que fue residencial de su padre, el país de Canaán. Y bueno, hemos terminado ahora hasta el capítulo 36. Hay unos nombres un poco difíciles de pronunciar, pero hemos tratado de leerlos tal cual nos presenta la Sagrada Escritura. Samlah, por ejemplo, Mesahad, Yeted, Kenaz, Temán, Irán, Edom. Bueno, son nombres que han sido parte de la historia del Génesis, especialmente que vamos viendo ya, ¿no? La historia como va de Abraham, Isaac, Jacob, Israel, y ahora ya viene a posicionarse quizás ya este pueblito que vamos a conocer todos, cómo se va formando, cómo van haciendo los reyes, cómo se van formando los jeques principalmente, luego van a ser los reyes, y es una historia que impresiona realmente leyendo. Hay que estar súper atentos para todo cuanto nosotros podemos expresar en este aprendizaje. Nuevamente me despido, que gracias por estar acá, gracias por unirnos, gracias por ver, gracias por ser parte de este reto. Vamos a terminar de leer la Biblia. No sé en cuántos días, no sé cuánto nos demoremos, pero trataremos de hacerlo más pronto, ¿sí? Aquí nos demoramos un poquito en la historia, es un poquito
a veces un poco complicada, un poco aburrida, sienten algunos, pero es importante cada uno de estos detalles porque como se van marcando esta descendencia, ya veremos vuelta más adelante en el capítulo de los evangelios donde narran otra vez ahí las generaciones que fueron 12 12 12 12 hasta llegar a la generación de Jesús. Pero bueno, ya veremos eso en los evangelios. Un gusto compartir con ustedes nuevamente en un nuevo video. Ayúdenme comentando, compartamos y unámonos a este reto. Nos vemos, hasta la próxima. Chao.